Hola a todos. Seguimos con el curso y en esta sesión vamos a seguir platicando de redes complejas. Me gustaría hoy tratar de caracterizar este tipo de redes, que de entrada estamos hablando de redes con una gran cantidad de componentes y que la forma de relacionarlos, de las interacciones entre estos nodos que componen a la red, pues no es regular, pero no es aleatorio. Eh, si nos da tiempo, el día de hoy también visitaremos el fenómeno de pequeño, pero lo que hoy sí me gustaría dejar más o menos terminado es el de cómo dos características, cantidades que nos interesan. Uno es el grado de intermediación, el betweenness que estábamos viendo al final de la sesión anterior, y el otro es el clustering. El clustering es un índice que mide de alguna forma la acumulación, es decir, si tenemos un grupo de vecinos, de nodos vecinos, qué tan juntos están. Eh, la formación de comunidades es una de las cualidades con las que podemos caracterizar este complejo. Y el otro tiene que ver con el índice de intermediación y con el grado, que es el fenómeno de indicación. Podemos tener un alto grado de aglomeración, de, de acumulación de vecinos, pero podríamos no tener fenómeno de mundo pequeño. Y podemos tener un fenómeno de mundo pequeño y no tener tener un grado de acumulación pequeño. Entonces tenemos que hablar de esas cosas para tratar de dar un acercamiento cualitativo al menos de qué queremos decir cuando hablamos de redes complejas. Las redes humanas, todas son redes. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos en el pizarrón y si nos da tiempo de una vez hoy vamos a empezar a visitar las este, bibliotecas de Python que nos van a servir para trabajar con. En particular, los llamaría a que buscaran e instalaran el paquete, la biblioteca NetworkX y una otra biblioteca que puede ser útil para la visualización es NetWolf. Estos los pueden instalar con pip install o con fonda install, dependiendo de cómo distribuye. Entonces, pues vámonos al pizarrón y veamos hasta dónde podemos abarcar el día de hoy. Okay. Entonces, eh, supongamos, vamos a seguir discutiendo lo del grado de intermediación. Eh, supongamos que tenemos una red en donde hay alguna sustancia o algún cosa, ¿no? Un flujo en los nodos, ¿no? A través de la red. Puede ser información, puede ser una infección, puede ser dinero, ¿no? Puede ser lo que sea, algo que fluye. Por ejemplo, la enfermedad que se va transmitiendo de persona en persona o de una persona a la fuente de agua, como veíamos en el modelo de cólera, ¿no? Eh,
Entonces vamos a suponer que cualquier par de vértices que están conectados pueden, por ejemplo, intercambiar cierto mensaje con la misma probabilidad, ¿no? Pensando en una red de transmisión de alguna enfermedad, pues estaríamos pensando otra vez en la idea esta de que el evento de infectar y de ser infectado pues es equiprobable para cualesquiera eh, individuos, par de individuos que están en algún contacto efectivo. Ahora, eh, supongamos también que la transmisión se hace sobre estas trayectorias que les llamamos la otra vez geodésicas. Esas geodésicas pues, son las que minimizan la distancia medida entre los nodos. Esa distancia pues es la cantidad de aristas que estamos pensando que conectan a cualesquiera par de nodos. Eh, Ahora estos mensajes o esta transmisión de una enfermedad va a transmitirse vía geodésica, este, que se elige si un par de, supongamos que es suficientemente grande la red como para que un par de nodos estén conectados por más de una geodésica. Entonces, la geodésica que elige este, la cosa que te esté transmitiendo, pues es aleatorio, pues se elige aleatoriamente. Si esperamos un tiempo suficientemente grande, la pregunta es cuántas infecciones secundarias, cuántos mensajes distintos se habrán transmitido o cuántas repeticiones del mismo mensaje se habrá transmitido por una geodésica o por cada vértice. Eh, y la respuesta es, pues esa cantidad es proporcional a la cantidad de geodésicas sobre la cual está parado un vértice dado. Entonces, si un vértice está parado en más de una trayectoria geodésica, entonces eh, por él pasan una cantidad grande de mensajes o de infecciones secundarias o lo que estemos, cantidades de dinero, ¿no? Lo que estemos modelando. Eso es lo que está midiendo el grado de intermediación, ¿no? Dado alguna cantidad que fluye en la red, eh, en cuántos flujos está cada vez, eso es lo que mide el grado de intermediación. Entonces la intermediación sí es una medida de centralidad en ese sentido, que nos da una idea de la importancia del nodo de acuerdo a qué tanto permite conectar la red, ¿no? Una red muy conexa, este, en una red muy conexa, si desconectamos esos vértices con alta índice de intermediación, probablemente la desconectemos, ¿no? Y entorpezcamos el flujo de información el flujo de los contagios de una enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una red de comunicaciones, hay que saber cuáles son esos nodos para no desconectarlos. Y en el caso de un modelo de una transmisión de alguna infección, pues hay que saber cuáles son esos nodos para desconectar, ¿no? En- por ejemplo, en el caso del COVID, este, es necesario saber quiénes son esos flujos de intermediación, esos nodos de alta intermediación para que sean los que
Entonces, o sea, pensando que la red de contagios en nuestra vida es una red de movilidad, como pensamos algo. Ok, ahora. eh, entonces habíamos empezado ya a dar a batear que la intermediación la podíamos definir con una eta, eh, ST son, eh, esta I es por el nodo I, y las S y T son los nodos inicial y final de alguna geodésica. Entonces, este, este va a ser uno, y el nodo I está en la geodésica en una geodésica que une a S y T, a los nodos S y T, y 0 en cualquier otro caso. Entonces, el grado de intermediación, así directamente, en una red no dirigida de un nodo I, eh, pues es la suma de estos, este, y en una red no dirigida, pues nos basta tomar los S distintos de T, de la eta, ST, y en este caso estamos suponiendo que nos da lo mismo que las que conectan a S con T y las que conectan a T con S, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en una red con direcciones, en un digráfico? Pues esto nos tendría que ser igual, y tendríamos que medir también los que van, no, tendríamos que medir las que van de S a T, los que van de T a S, y si incluimos este, no podríamos incluir los autoenlaces, porque entonces todos los nodos con autoenlaces tendrían alto índice de intermediación, y tendríamos redundancias, ¿no? Entonces siempre para el índice de intermediación, pues estamos pensando en que los nodos en los cuales estamos midiendo las trayectorias geodésicas, pues son distintos. Ok, entonces si tuviéramos muchas geodésicas, la pregunta es que cuál elegimos. Y la idea es ponerle pesos a las, ¿sí? Es decir, si tenemos una cosa así, la idea es que no es lo mismo ir de aquí a acá, por ejemplo esto, y esto, ¿sí? Si tuviéramos otro enlace, o si tuviéramos dos aristas entre esos dos, eh, digamos esto tiene un peso, este, 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 uno, es decir, o si tuviéramos otro, otro,
una cosa que va para acá, y esta T, pero tenemos otra que mide lo mismo, que va a dar acá. Entonces, eh, ya, ¿sí? Entonces, ¿cómo decidimos? Pues vamos a tener eta de que el nodo I está en dos geodésicas y una en el. Entonces tendríamos que sumar entre S y T dos veces. La idea es que supongamos que hay una distinción entre estos campos y esa distinción viene dada por cierto P, ¿sí? Digamos que esto es lo que tenemos. Hay un peso para ir de S a J1 y hay un peso para ir de S a J2. Eh, ¿Cuál vamos a elegir? Pues la opción más pequeña, ¿no? Entonces vamos a llamarle grado de intermediación a la suma, ya no de las etas, sino de las etas pesadas, ¿no? Sobre C, C. ¿Cuánto, cuál es el camino, cuál es el peso de tomar un camino y cuál es el peso de tomar otro? Entonces esta suma sí va a ser una cosa más chiquita que una. Esto sí, la eta solita, lo voy a hacer más para acá, para que sepa, que la suma de las etas más st sobre g, donde gst es la suma de todos estos pesos chiquitos, ¿no? Y esto sí, eta de ist, esto es distinto de cero, y los pesos también, ¿no? Es decir, si hace sentido tener este, alguna distinción entre los caminos. Si hay un único camino que no me interesa, y esta cosa que hacer. Eh, y si hace sentido preguntarnos por el time, ¿no? Y cero, pues, ¿no? Si no tiene sentido preguntarnos o si los, los pesos son nulos. Y la idea es que esta cantidad en ambos casos pues es proporcional al flujo de la cantidad que nos estemos preguntando este, por el, el nodo IS. Entonces un ejemplito de esto puede ser esta misma, pero podríamos tener más números, ¿no? Olvidándonos un poco de los índices. Imagínense que tenemos una cosa de tenemos dos pedazos de la red que están muy conectados y entonces para ir de un lugar a otro, de una región a otra de la red, eh, pues tenemos siempre que pasar por esa I. Si quitamos esta I, pues tenemos que quitar todas sus aristas y entonces quedó desconectado, ¿no? Eso es lo que pasa cuando algún nodo tiene. Es una de las cosas que puede pasar cuando removemos un nodo con alto índice de intermediación, ¿no? En este caso, este nodo tiene alto índice de intermediación, está en, si elegimos
un nodo aquí y un nodo aquí, está en cualquier trayectoria entre esos dos nodos. En particular, tiene que estar entre, sobre las trayectorias geodésicas. Digo, es un caso extremo, pero es la idea. Pues, por ejemplo, si quisiéramos, si vemos que en la Ciudad de México estamos teniendo un alto grado de contagio y, este, o por ejemplo, ¿no? Tenemos el semáforo epidemiológico por colonias, ¿no? Y estamos viendo que en la colonia Pedregal de Santo Domingo y en la colonia Ajusco tenemos un alto índice de contagio. Y, y en las colonias vecinas no tanto, pero en estas dos colonias tenemos una variedad grande de tianguis, ¿no? Entonces, y en esos tianguis acuden personas de las colonias vecinas, que es lo que trató de hacer la autoridad, pues que se cierre el tianguis unas 2 o 3 semanas, este, para evitar el flujo de otras colonias hacia las zonas donde estamos teniendo altos índices de contagio, ¿no? Entonces es un tipo de manejo que se puede hacer, pensando en todo, ¿no? Ahora, en ese sentido, pues tenemos una centralidad de los nodos con alto índice de intermediación. Eh, Ahora, supongamos que el vértice I está conectado con n-1 vértices en una gráfica. Mm, no, Entonces tenemos n vértices y este está conectado con n-1 vértice. Es decir, no consideramos todas las otras conexiones, este está en una componente que parece una estrellita, ¿no? De 4 componentes. Em, Ahora, tomando la red completa, pues supongamos que el vértice está en n cuadrada menos n menos 1 trayectoria, de las cuales 2 por n menos 1 son geodésicas. No, están, queremos ver todas las trayectorias, ¿no? Están a lo más n cuadrado menos n menos 1 trayectorias, y al menos n menos 2, ¿no? Eh, entonces, vamos a tomar la razón entre esas cantidades. Tenemos n cuadrada menos n menos 1 sobre 2n menos 1. Y si tomamos el límite
cuando n tiende a infinito, esto es 1 sobre 2 por n. ¿No? La n cuadrada y la n van a ser del mismo orden. Y, perdón, tenemos una n, vamos a tener n por n menos 1 sobre n. N menos 1 y n se van, este ya no está pintando, y ya tenemos un nivel de n. Entonces, en el peor de los casos, pues vamos a tener una configuración donde el nodo está en una componente tipo estrella y el grado de intermediación es como 1 sobre n cuadrada por la suma de las frutas de G sobre el peso de las aristas de las trayectorias. Okay. Ahora tendremos que ver qué queremos decir cuando hablamos de formación de comunidades o conjuntos de cliques, núcleos flexos, digamos. Eh, entonces, hay que ver una serie de conceptos. Eh, Primero son los cliques, que son el conjunto maximal de vértices tal que cada elemento está conectado con otro. ¿No? Por ejemplo, en lo que teníamos de este lado, teníamos un clique y este clique. El otro concepto es un caplexo, o caplex, o caplejo. Eh, es un caplex del tamaño n, por ejemplo, es un subconjunto de n vértices, tal que cada n está conectado con n menos k vértices. Cuando k es 1, pues tenemos un clique. Y vamos a llamarle un k-núcleo. En n vértices, este es un caplex. Este, perdón, es un conjunto maximal en el que cada vértice está conectado con al menos k. Entonces, un caplex es un k-núcleo, pero no todo k-núcleo es un caplex. Eh,
y vamos a llamarle un componente conjunta maximal con es decir, que existe alguna trayectoria que une a cualesquiera dos vértices. Teníamos este, por ejemplo, este tipo de cosas, y esto está conectado con otra cosa aquí. Todo esto se conecta. Ahora, si yo quito este con sus dos aristas, y este con sus dos aristas, entonces queda desconectado. Estos dos son componentes de la red, ¿no? Si quito un nodo con alta centralidad de diseño, están conectados. Ahora, para hablar de acumulación, tengo que hablar de transitividad. Y esto tiene que ver con la conectividad de la conectividad. Es decir, la pregunta es, por ejemplo, si estamos representando una red social, si el amigo de mi amigo siempre es amigo mío, ¿no? O cualquier tipo de relación de ese estilo, ¿no? Entonces, el grado de clustering de acumulación, coeficiente, perdón, de clustering de acumulación, lo que mide son entre las eh, vértices, cuántas trayectorias de longitud 2 tenemos cerradas, ¿no? Y cuántas trayectorias en total hay de longitud 2, de dos trayectorias, ¿no? Entonces, dos trayectorias cerradas sobre dos trayectorias. Si esto es uno, es decir, que todas las trayectorias de longitud 2 son cerradas, así, eh, entonces, sobre longitud n, ¿no? En ese caso no hay tres ciclos. Perdón, todos los componentes en este caso van a ser que C igual a 1, que es conocido, y en este caso todos los componentes son críticos. Eh, Otra forma de calcular esto es con triángulos, ¿no? Entonces, ¿cuántos triángulos hay sobre cuántas trayectorias de longitud de trayectoria? Y eso por 6, porque cada vez que medimos un triángulo, pues estamos pensando en cuántos caminos distintos deberes. O bien, y esto debe ser igual a 3 veces los triángulos, ¿no? El número de triángulos, es decir, de 3 trayectorias sobre tercios conexos. Es pensar en 3 trayectorias cerradas sobre 3 trayectorias.
Entonces es un poco ese es el juego. ¿Cuántas trayectorias de longitud dada tenemos? Y de esas cuántas son cerradas, ¿no? Las que podemos cerrar, pues, consideramos que tienen un alto grado de acumulación. ¿Cuántos grupitos podemos formar en una red? ¿No? Ahora, ese es hablando de la red. Ahora, podemos definir un grado de acumulación local, es decir, definido para vértices. Eh, entonces, para el vértice I, definimos el grado de acumulación como los pares vecinos de I conectos sobre todos los vecinos. ¿Sí? Y esto siempre es un medio del grado de KI por el grado de KI menos del grado menos uno. Y también podemos medir otra cantidad que se llama la redundancia, el grado del vértice I, lo vamos a definir como la media de conexiones de los vecinos entre sí, ¿no? O sea, de un vecino de I con sus vecinos, eh, y entonces el clustering de I pues es la redundancia, es decir, cuántas conexiones tienen los vecinos sobre el grado de esto. También lo podemos escribir como 1/2 por el grado por esto sobre un medio KI por KI. Y para toda la red, pues entonces estaríamos pensando que esta cosa de aquí no es más que la suma, 1 sobre la cantidad de nodos que tengamos por la suma de los CI, es decir, I vale 1 hasta n, ¿no? Para todos los, es decir, este grado local tiene que estar correlacionado, tiene que ser en suma el, el grado de acumulación de cada, ¿no? Ok. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy y tendremos que ver en la última sesión de esta semana cómo definimos o tres formas de acercarnos a las redes complejas. Entonces, de una vez para que vayan buscándolo por ahí, una es el acercamiento que hace Norbert Winding, otro es el de Watts Strober, y el otro es el de Barabás y Albert. Eh, entonces, ¿cuál es la idea allí? Ellos dicen que si tienes una cantidad inmunda de nodos, un nodo, eh, ¿cuáles son las formas de conectarlos? ¿No? Y una es, pues distribuye el grado como una normal y, pues no tiene nada, ¿no? Pero si utilizas otro tipo de distribución, puede haber cosas interesantes. En particular,
estamos persiguiendo las distribuciones por los días de potencia. Y estos tres lo que propusieron son mecanismos que se utilizan cierto grado de aleatoriedad para construir nuevas conexiones en una red de nodos, este, poniendo y quitando vértices, poniendo y quitando aristas, perdón, de tal forma que al final quedan distribuciones de potencia. Entonces tenemos que visitar con esto dos cosas. Una es qué queremos decir con leyes de potencia, aunque ya lo habíamos empezado a ver sin decir que eran leyes de potencia. Y la otra es este, que se conoce como el fenómeno del mundo pequeño, que tiene que ver con todo este rollo de la conectividad y el betweenness y demás. Entonces, la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Creep and come till you fall into the dark well.